Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor Dios, te pedimos que, Señor, la palabra la cual el día de hoy vamos a compartir, Señor Dios, caiga en lo más profundo de nosotros, Señor Dios. Tu palabra nos viene a confrontar, Señor Dios, tu palabra nos viene a alentar, tu palabra nos viene a edificar, nos viene a corregir, Señor Dios, a instruir, para que, Señor, demos la talla, Señor Dios, de poder entender cuán grande es su amor, de poder entender, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón y tu compasión. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor Dios, que tú traes la paz en este momento sobre la vida de cada uno de nosotros y nos ordenas estar, Señor, aquí en cuerpo, alma y espíritu para poder oír lo que tú, Señor, tienes preparado para tu iglesia el día de hoy. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, tomamos asiento. Me tocó compartir con los jóvenes en el campamento acerca de una palabra que Dios necesita que se cumpla dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Y entonces, en medio de la preparación de este tema, justamente le preguntaba al Señor si esta palabra solamente es para los jóvenes o es para toda la iglesia, ¿no? Y el Señor dijo, esta palabra es clave porque tiene que ver desde la niñez hasta el último momento en el cual partimos delante de la presencia de Dios. Es algo que tiene que ir en la vida de cada uno de nosotros, y cuanto más aquellos que nos llamamos hijos de Dios y que conocemos la palabra del Señor, aquellos que recitamos muchas veces los versos de memoria como Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal para daros, dice el fin que vosotros esperáis. Y como nosotros sabemos que queremos lo bueno, esperamos lo mejor, ¿no es así? Tenemos nuestros planes que pensamos que son muy buenos. Conocemos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis 1:26, conocemos lo que dice Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 en adelante, que somos bendecidos desde los lugares eternos, celestes, aquí en la tierra para caminar pues en la prosperidad del Señor. Sabemos la palabra de Dios y conocemos el corazón de Dios que nos dice, porque yo he preparado buenas obras de antemano para que vosotros caminéis en ella. Entonces, conocemos la palabra de Dios, pero no es suficiente conocer, ¿no? Tenemos que hacer que esa palabra que ya está aquí en tu mente baje a tu corazón, ¿no? Porque en el corazón, dice, del corazón emana la vida, ¿no? Y hoy por hoy es necesario que usted y yo podamos hacer que esta palabra se interiorice dentro de nosotros y se vuelva rema. ¿Qué es el rema de Dios? Es el poder de descubrir lo que Dios quiere que ocurra en su vida, ¿no? Y en el libro de Efesios capítulo 4 verso 13 dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que el pastor llegue, hasta que los líderes lleguen, o hasta que todos lleguemos. La palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando habla de la palabra plenitud, yo me acuerdo haber enseñado ya esta parte. Plenitud significa completo, sin necesidad de nada. Plenitud en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vivimos en esa plenitud. ¿Por qué? Porque el día que usted fue confrontado por la palabra y reconoció que usted era una persona que estaba viviendo el pecado, ¿usted qué hizo? Se arrepintió. ¿Y qué le dijo? Señor, abro mi corazón para recibirte como mi Señor, ¿no? Y en ese momento usted se convirtió en siervo de Dios. Y he comido la palabra siervo. ¿Y el siervo qué tiene que hacer? Servir. Esa es nuestra función, servir. ¿Y a quién vamos a servir? A Cristo. Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, entonces vamos a comenzar a desanimarnos, porque vamos a pensar que es el hombre. Pero no, la palabra de Dios dice que servimos a Cristo. Y cuando Cristo te trae a un lugar, te planta en una iglesia, te pone en una congregación, es para que usted sirva en esa congregación mirándolo a Él y no mirando al hombre. Por lo tanto, dice la palabra, para llegar a esa plenitud total de Cristo. Y algo que usted tiene que saber, que en Cristo está encerrada muchas características
Cristo es aquel que amó perfectamente a la humanidad. Cristo es aquel que mostró un amor sacrificial, negándose a sí mismo, dejando pues el ser semejante a Dios Padre, ¿no? Renunció a eso para venir a la tierra y hacerse responsable de tus pecados, mis pecados y el pecado de todo el mundo, para que a través de ese sacrificio en esa cruz y esa responsabilidad, usted y yo hoy podamos tener vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a la iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que la iglesia entienda el día de hoy? Y lo que el Señor pues quiere que nosotros comprendamos es que Cristo es responsabilidad. Y usted tiene un compromiso con Dios, usted tiene una obligación con Dios, usted tiene una deuda con el Señor, pero no una deuda en la cual usted es presionado, sino es una deuda de amor con el Señor. Porque hemos aprendido el versículo del mes pasado de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ha amado a ti, que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Entonces Dios te ha amado tanto que tú has recibido ahora ese ser perfecto que es Jesucristo, que está morando dentro de ti porque te ama, para que tú también, una vez comprendiendo el amor de Dios, puedas amar a Dios como Dios te ama a ti. Pero amor sin responsabilidad no es amor, porque el amor habla de cuidado, el amor habla de respeto, el amor habla de sacrificio, el amor habla de responsabilidad. Esa palabra que hoy el mundo no quiere escuchar, esa palabra en el cual el mundo esté empecinado en desvirtuarla, y por lo tanto pues nos presenta modelos erróneos, ¿no? Donde nos hacen aceptar la irresponsabilidad como algo natural, y donde muchas veces tristemente los padres, ¿no? Aquellos que tenemos que enseñar esta parte a nuestros hijos, nos hacemos cómplices con ellos y sin querer queriendo, como dijo el chavo, ¿ya? Les enseñamos a ser irresponsables. La responsabilidad busca desarrollar en cada uno de nosotros un fuerte compromiso de aceptar a Jesús en nuestra vida, y en base a esa aceptación ahora esforzarnos porque los planes de Dios se cumplan en mi vida. Yo ya conozco el pensamiento de Dios, yo ya conozco el propósito de Dios, yo ya conozco el destino que tiene preparado para mí. Ahora mi responsabilidad es hacer que esos planes, que esos propósitos se cumplan en mi vida. No es que, no, Dios ya lo hizo todo, yo voy a esperar que Dios lo haga. Dios no crea ni tiene hijos irresponsables. Dios nos llama a ser responsables con lo que hemos recibido. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice, permanecer en Él. Y Jesús es responsabilidad, porque no solamente aceptó la parte que le correspondía a Él, sino aceptó llevar la carga de los demás. La responsabilidad, hermano, no solamente tiene que ver con lo que tú buscas para ti, sino tiene que ver con lo que en Dios tú puedes convertirte y llegar a ser para beneficio de los demás. Por eso yo quiero que usted el día de hoy abra su mente y podamos visionar la mente de Cristo dentro de nosotros. Porque no podemos tener un pensamiento pequeño, porque Dios, dice su palabra, nos llamó para hacer grandes cosas. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para hacer qué? Grandes cosas. Entonces tenemos que tener la mente de Dios, porque Dios quiere que sus planes se cumplan, y eso es lo que vimos pues la semana antepasada, ¿no? En el libro de Isaías 55, ¿no? Para que sus planes y propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. Entonces, mientras le estaba dando la enseñanza a los chicos, yo pude entender y pude comprender lo que significa responsabilidad. Muchas veces uno minimiza esa palabra porque simplemente está pensando en pequeñas acciones. Y eso habla acerca de nuestra mente, que es muy pequeña, muy limitada. Yo soy responsable en base a mi beneficio. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que ser responsable aún en contra de mí mismo. Porque tengo que aceptar mi responsabilidad por mis acciones.
Porque yo sé que mis acciones pueden ser de bendición, no solamente para mi vida, sino para la vida de muchos. Alguien dijo, el Señor nos ama tanto que ya lo hizo todo y por lo tanto no tenemos nada de qué arrepentirnos, pues el Señor ya nos perdonó por el pasado, presente y futuro. Y eso es verdad, Cristo ya te perdonó. Pero si no tienes tú la sensibilidad de reconocer la necesidad de estar a cuentas con Dios todos los días de tu vida, entonces ¿cómo puedes tú cubrir la multitud de tus pecados en Cristo? Si Cristo dice, no pecó, y ahora Cristo está en ti, y el Espíritu de Dios mora también en ti. Entonces, por lo tanto, deberíamos ser mucho más sensibles a vivir alineado conforme la palabra de Dios así lo dice. Y entonces, en la medida en que yo acepte esta parte de mi vida, voy a poder reconocer que muchas veces mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis deseos no se ajustan a los deseos de Dios. Y por lo tanto, yo tengo que arrepentirme, porque tengo que ser responsable de mis acciones. La responsabilidad es algo, hermanos, que se tiene que enseñar. No es que nacemos siendo responsables. La responsabilidad es algo que se va formando en la vida de las personas a través de la enseñanza. Y hoy por hoy, pues, el mundo quiere desvirtuar, ¿no?, el sentido de la responsabilidad. Por eso que nos presentan a nosotros, ¿no?, a través de distracciones, modelos de hombres imperfectos, ¿no?, ineficaces en su ministerio de su paternidad. Mujeres que tienen que solucionar problemas porque la incompetencia de los hombres. Nos enseñan a que muchas veces los chicos no tomen la prenda de las damas y cuando saben que están embarazadas salen huyendo. Y van a su casa y le cuentan a su mamá, a su papá de su problema. ¿Y qué hace el papá? En vez de exhortarlo y llevarlo a que tome una decisión responsable, ¿qué hace? Los apañan, haciéndolos irresponsables. La responsabilidad es algo que comienza a desarrollarse en nuestra vida y debe de asumirse desde nuestra temprana edad, desde que son nuestros niños pequeños, donde tienen que ordenar sus cosas, sus juguetes, ¿no? Poco a poco, conforme van creciendo, van asumiendo responsabilidades como ordenar su cuarto, tender su cama, ¿no?, limpiar, ¿no?, su habitación, apoyar en los servicios. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos vayan siendo entrenados, cuando sean hombres adultos, no van a tener ningún problema para ser responsables. Pero cuando le hacemos todo a nuestros hijos y no les enseñamos responsabilidad, ellos van a crecer. Y van a crecer pensando que no asumir una responsabilidad es algo normal. Un niño que crece sin responsabilidad terminará siendo un hombre irresponsable también. Y lo mismo ocurre también con los cristianos. Un cristiano que no está en Cristo, dice, no puede producir los frutos que Dios quiere. Porque separado de mí, dice Cristo, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Podemos tener buenos deseos, buenos sentimientos, pero no podremos dar los frutos que Dios quiere porque no estamos conectados con Cristo, porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad, porque lo que nos han enseñado hoy en día es a huir de la responsabilidad. Hermano, ¿sabes qué? Va a haber una actividad, necesitamos que vengan temprano. ¿Y quiénes vienen? Aquellos que constantemente son responsables. ¿A qué hora empieza el servicio, hermanos? 6. ¿Y a qué hora estamos llegando? ¿Los servidores? 5. A las 5. ¿Y los demás a qué hora llegamos? A las 6:30. 6:15. Ahora, si yo llego a las 6:15, ¿vengo a servir o vengo a ser servido? Entonces, ¿qué significa que estoy haciendo con mi responsabilidad? ¿Estoy siendo responsable o estoy siendo irresponsable? Responsable. Aunque no nos guste escucharlo. Pero la palabra de Dios viene para confrontar, no para que tengamos vergüenza, sino para que nos arrepintamos y corrijamos, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo quiero que por favor usted entienda lo que el Espíritu de Dios me habló a mí. Si un cristiano es responsable, entonces va a tener una buena comunión con Dios.
va a buscar hacer lo que Jesús hacía. Y según la palabra, Jesús oraba todos los días. Diga conmigo, todos los días. Jesús oraba todos los días muy temprano con su Padre. Jesús no faltaba los días sábados a las sinagogas en congregar. Por eso Él nos dice que es importante que usted y yo congreguemos, porque cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos en la adoración, en la exposición de la palabra, estamos pues recibiendo la impartición que viene de Dios Padre, porque Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y estamos recibiendo lo que viene de Dios Padre en nuestra vida. Necesitamos también ser responsables con nuestro matrimonio, los que somos casados. Marido, ama a tu esposa. Mujer, honra, admira y respeta a tu esposo. Padres, críen a sus hijos con amor. Hijos, honren a sus padres. Necesitamos ser responsables también con nuestros trabajos. Necesitamos ser responsables con la crianza de nuestros hijos. Porque si no somos responsables, hermanos, terminamos siendo irresponsables. La falta de responsabilidad no nos hará, mejor dicho, nos hará esperar ser golpeados en la vida. Porque es fácil, ¿no? Usted sabe que usted tiene un trabajo. Si usted llega toda una semana tarde, ¿qué cree que van a hacer con usted? Porque hay gente que se siente segura en un lugar y dice: no importa lo que yo haga, yo siempre voy a seguir ahí. No, va a llegar un momento que nadie es indispensable. Y si tienes falta, vendrá otro a tomar tu lugar. El mundo promueve la irresponsabilidad y promueve la vagancia. Por eso es que hay tantas distracciones a través de la tecnología. Por eso es que a las personas y a los niños los bombardean a ellos a través de series, a través de películas, donde se les enseña a ser irresponsables a los chicos. Muy pocas películas o muy pocas series o muy pocas material educativo habla acerca del valor de la responsabilidad. Y entonces, como somos gente que es influenciada por lo que ve y por lo que escucha, aunque usted no quiera, ¿cómo va a terminar siendo usted? Porque somos el resultado de lo que vemos y escuchamos. Por eso es importante que estemos conectados con Dios. Y yo quiero que por favor usted pueda entender por qué le digo todo esto, iglesia. Porque tenemos que reconocer que en los tiempos del profeta Isaías había pecado, había maldad, había maltrato, había abuso. Los mismos pecados que hay hoy en día habían en aquel entonces. El escenario es casi similar al escenario que estamos viendo en este tiempo. Y frente a ese escenario viene Dios ahora a hablarnos. Por eso, iglesia, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Dice Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En medio de un escenario caótico, donde el pecado sobreabundaba, Dios lanza una palabra para todos los siervos de Dios que estaban reunidos en aquel entonces, en los tiempos de Isaías. No le dice Dios: Isaías, tú vas a ir. Lo primero que Dios dice es simplemente: ¿a quién enviaré? Dice el Señor, ¿no? ¿Y quién irá por nosotros? Muchos escucharon, pero ¿sabes qué? Solamente alguien se atrevió a ser responsable con la necesidad que había en aquel entonces, y fue Isaías, y le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos gente que sea responsable con lo que Dios le está entregando en su vida. La valiosa palabra de Dios. En medio de este tiempo tan difícil, Dios quiere que usted y yo valoremos su palabra y seamos responsables por el mensaje que estamos recibiendo de parte de Dios ante esta gran interrogante de parte del Señor. ¿Quién irá? ¿Quién hablará por nosotros? ¿Tienes tú la disposición de hacerlo? ¿Estás tú dispuesto a negarte a ti mismo y asumir esa responsabilidad? ¿Sabe, hermano? Las personas responsables siempre se caracterizan porque estarán ahí para asumir su compromiso. Siempre estarán ellos ahí
para asumir su compromiso. Una persona responsable no le huye, no se escapa, siempre está en ese lugar dispuesto para cumplir y suplir la necesidad que hay. Entonces, ¿cuántas personas responsables hay en ese lugar? Amén. ¿Amén? ¿Y el resto? Así que voy a volver a preguntar, ¿cuántas personas responsables hay en este lugar? Amén. Yo le pido por favor que no se moleste conmigo. Si se va a molestar, moleste con él, porque esa palabra es la mía, por si acaso. Yo quiero que usted entienda lo que el Señor me mostró a mí. En los tiempos en el cual Dios habló al faraón a través de un sueño, Dios le revela lo que iba a hacer con el pueblo de Egipto. La palabra de Dios dice que Dios envió un sueño y donde el faraón pudo ver 7 hermosas vacas gordas, ¿no?, que estaban pasteando en el río, y de repente salir 7 vacas flacas, horribles, ¿no?, que se comieron a las vacas flacas, a las vacas gordas, y seguían flacas y feas. Se volvió a dormir y nuevamente volvió él a soñar que habían 7 espigas llenas, gordas, pero de repente vino un viento solano y el sol, y crecieron 7 espigas así, feas y resecas, y devoraron, dice, a las que estaban gordas. Y este hombre comenzó a preocuparse y a estar buscando respuesta, que alguien le diga qué es lo que significa su sueño. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Dios permite que nadie en ese pueblo pueda interpretar el sueño del faraón. Pero ¿dónde se encuentra el instrumento de Dios? ¿Se encuentra al lado del rey? ¿Se encuentra en una casa egipcia? No, se encuentra en un lugar donde muchos dicen que estaba olvidado, en la cárcel. José, el hijo amado de Jacob, José, el que era odiado por sus hermanos que quisieron matarlo y luego lo vendieron. José, el que fue llevado como esclavo a Egipto. José, el que prosperó a Potifar y sin embargo su mujer hizo seducirlo y lo volvió a meter preso. José, que interpretó el sueño del copero y el panadero y se olvidaron de él. Pero ¿sabes qué? Dios no se olvida. Dios no se olvida de los planes maravillosos que tiene para la vida de cada uno de ustedes. Y yo quiero que usted pueda entender lo que el Espíritu de Dios me mostró a mí. Trajeron a José delante del faraón y él interpretó el sueño. ¿Y qué es lo que le dice el faraón? ¿Encontraré acaso otro hombre como tú en mi reino? Hermanos, nosotros muchas veces miramos lo natural, miramos nuestra limitación. Yo pienso que, bueno, yendo a la iglesia voy a estar bien. Yo yendo a la iglesia, bueno, voy a leer la palabra. Y pienso que hasta ahí voy a llegar. Tal vez algún líder de una mesa o tal vez de un grupo pequeño. Hermanos, eso pasa porque tenemos una mente limitada. No tenemos la mente de Cristo. En la mente de Dios, en los planes de Dios está hacer de tu vida, dice, porque los planes de Dios son de paz, son de bienestar, son de prosperidad, para darte el fin que tú quieres. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres hacer cosas grandes para Dios? ¿O solamente estás pensando en hacer cosas para ti? Porque si tú tienes pensando en tu mente, dando vueltas al Señor, y tú le dices, Señor, yo quiero hacer grandes cosas para ti, entonces tú tienes que estar listo para esperar el momento de Dios en el cual el Señor te ha de utilizar para que seas de bendición para mucha gente. José sirvió de bendición en el pueblo de Egipto, no solamente para preservar la vida de millones de personas que estaban en Egipto y a los alrededores. Cuando José asumió la responsabilidad, él no estaba preparado para ser un gobernante. Él no estaba preparado para ser un estratega. Él no estaba listo, como tal vez usted y yo no estamos listos. Pero ¿sabe qué? Yo sí estaba listo para que su plan y su propósito se cumpla en la vida. Le pregunto, ¿usted está creyendo en Dios? Entonces, si usted es responsable con la palabra de Dios, prepárese para hacer grandes cosas para el Señor. Quítese ese pensamiento, porque tal vez de aquí se esté levantando muy pronto un gran predicador, un gran evangelista, un gran hombre de negocio, de empresa, que saldrá e impactará la vida de muchos. Pero el tema está, no es que Dios no quiera, el tema está que muchas veces nuestros pensamientos nos limitan y limitan el accionar de Dios, cuando la mente y el accionar de Dios es ilimitado para nosotros. Pídeme por herencia en las naciones, que dice el Señor,
¿Qué dice? Yo te las daré, pero no tenemos nosotros la fe suficiente de pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque no somos responsables con la palabra de Dios. Entonces, un hombre responsable salvó la vida de muchas personas, incluyendo la vida de su propia familia. Entonces, la decisión de un hombre responsable salvó vidas. Diga conmigo, muchas vidas. Ahora vamos a ver en el pasaje del libro de Jonás. Usted conoce la historia de Jonás. Un hombre de Dios. Diga conmigo, hombre de Dios. Pastor, ¿podemos ser hombres o mujeres de Dios y ser irresponsables? Pues la palabra de Dios dice que sí. Porque Jonás era un profeta del Señor. Y él recibió una palabra de parte de Dios. Pero ¿qué hizo Jonás con la palabra? ¿Fue responsable o no? No, porque dice que él tomó lo que Dios le dijo y en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y no nos damos la espalda, le damos la espalda a Dios y terminamos haciendo otras cosas que Dios no nos pide hacer. Si no fuera por la misericordia de Dios, diga conmigo, si no fuera por la misericordia de Dios, la irresponsabilidad de Jonás le hubiera costado la vida de 120,000 personas. Ay, ¿qué, pastor? Sí, 120,000 personas. Si usted es buena tierra, ¿qué dice la Escritura? ¿De cuánto es el fruto que estamos hablando? ¿100? ¿60? ¿30? Por uno. ¿A cuántas vidas estás dejando tú de llegar? Por no ser responsable con la palabra de Dios. Porque si somos responsables, hermano, entenderemos que somos aquellos que tomemos y tenemos que tomar la decisión, porque los planes de Dios, los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y no podemos poner excusas. Ay, es que yo vivo en este lugar, es que yo tengo, es que yo no tengo estudio, no tengo conocimiento. Hermanos, lo hemos dicho, ellos no estuvieron preparados, porque no eran los planes de ellos, sino eran los planes de Dios. Y la capacidad viene de parte de Dios para nosotros. El tema está en que usted tiene que estar listo, tiene que prepararse, tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que meditar, tiene que vivir en la palabra y tiene que ser obediente a la misma palabra. Porque tal vez tú seas aquel que Dios utilice para traer la bendición sobre muchas y muchas personas. Porque para grandes cosas el Señor nos ha llamado. Hermanos, cuando Dios trae un mensaje para su pueblo, usted debe tomar ese mensaje con mucha responsabilidad para hacer lo que Él nos dice. Y yo me acuerdo cuando Dios me dio la palabra antes de la pandemia, en el mes de noviembre. Yo le decía, Señor, ¿cómo le digo a la iglesia? ¿Cómo puedo yo hablar a la iglesia de que algo terrible va a acontecer? Porque no es fácil dar una noticia negativa, todos queremos dar buenas noticias. Pero lo cierto es que la voz de Dios te dice que da el mensaje. La responsabilidad está en que yo transmita el mensaje y que usted tome la palabra con responsabilidad y la vida. Entonces le dijimos a ustedes, algo terrible viene de parte de Dios, debe estar usted listo, porque si usted permanece creyendo en el Señor, usted será librado. Y fue así. Lo que creímos en el Señor, fuimos librados. Esa plaga no nos tocó a nosotros, esa plaga no afectó nuestra casa, nuestra economía, ni nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque fuimos responsables con la palabra de Dios y le creímos a Dios y vivimos con esa palabra. Entonces usted y yo, hermanos, tenemos que ser como ese rey de Egipto que recibió la palabra, el sueño, la visión, y no estuvo tranquilo, él estuvo desesperado, buscando una respuesta, buscando el ponerse en acción. No tomó ni una excusa, decía, ay, sigo cansado, fue un sueño, ¿no? Ya me dijeron que no hay respuesta, ya me voy a excusar en eso. O como dice, no, mira, el Señor todavía no viene y puedo seguir haciendo lo que sigo haciendo. No podemos vivir en excusas, hermanos. Si Dios es primero, no solamente es algo que se dice con nuestra boca, sino es algo que se refleja con nuestra vida. Las excusas
son enemigos de la responsabilidad. Si usted vive en excusas, lo único que hace es simplemente que usted postergue el plan de Dios para su vida. ¿Sabe? Dios no lo va a obligar a usted, pero solamente pone la palabra. Por eso dice, escoge. Bendición, maldición. Salud, enfermedad. Riqueza, pobreza. Pero escoge, porque usted es responsable de la voz de Dios que está llegando a su vida. Todos podemos vivir con las excusas constantes, pero usted tiene que recordar que habrá una consecuencia. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren recibir cosas buenas de parte de Dios? Entonces, para recibir cosas buenas, Dios dio un principio, una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha, la cual dice que nadie puede cosechar si es que primero no trabaja duro en sembrar. Porque si usted no siembra, no hay cosecha. ¿Me está entendiendo? Necesitamos trabajar duro para poder cosechar. Y eso es lo que dice pues 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero, ¿no? Y debe trabajar con responsabilidad. Alguien dijo lo siguiente, y quiero que presten mucha atención para ir terminando con esta primera parte. La responsabilidad es el inicio de los grandes logros, y los grandes logros requieren de responsabilidad. ¿Usted quiere lograr cosas grandes? Entonces tienes que aprender a ser responsable. Porque hay un llamado de parte de Dios el día de hoy para la iglesia. Hay una interrogante de parte del Señor. ¿Quién creerá mi mensaje? ¿Quién irá por nosotros?, dice el Señor, para que este mensaje corra a través de su pueblo, a través de su iglesia. Si usted está aquí, es porque Dios quiere que sea usted. Si no, no estuviera aquí. Porque no hemos venido por nuestra propia voluntad. Hemos venido porque el amor de Dios dice, con cuerdas de amor nos he atraído a su casa. Y si estamos aquí es porque Dios quiere que usted cumpla ese propósito. Dios está invitando, iglesia, el día de hoy a que tú participes de este propósito de Dios, y te está brindando una oportunidad de ser parte de Él. Pero ¿qué te pide Dios? Que asumas tu responsabilidad. Póngase de pie. Yo sé que usted quiere cosas buenas, y me parece muy bien. Pero algo que le digo, que si usted quiere ver a Dios obrando en su vida, en sus planes, sueños y anhelos, lo que usted tiene que hacer es ser responsable para estar usted ligado en intimidad con Dios. Tiene que ser responsable contigo mismo. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, cuidado a dónde estás yendo, cuidado de no desplazarme de ser lo primero en tu vida. Si usted quiere que a tu familia le vaya bien, entonces tú tienes que ser responsable con tu tarea, con tu familia. Marido, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Mujer, honra, respeta y admira a tu esposo. Padres, críen en amonestación a sus hijos con amor y disciplina. Hijos, honren a sus padres para que la largura de años tengan sobre la tierra y todo les salga bien. Si nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, que la iglesia refleje a Cristo, cuidemos nuestros testimonios, cuidemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, seamos testigos fieles. No se canse de predicar, no se canse de testificar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, ha sido, Señor, predicada. Sabemos que no es un mensaje, Señor, que a muchos les gusta escuchar, pero tu palabra es necesaria sobre nuestra vida. Nos confronta, pero no para humillarnos, Señor Dios, sino más bien para que reflexionemos y nos arrepintamos y nos acerquemos a ti. Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón
porque tenemos que reconocer que muchas veces no hemos sido responsables, Señor Dios, con tu mensaje. Pero gracias por permitirnos, Señor, conocer tu corazón, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Queremos más de ti, Jesús. Necesitamos aprender a menguar nosotros, Señor Dios, para que tú seas manifiesto más en nosotros. Entonces veremos, Señor Dios, los cielos abiertos. Cumplir, Señor, tus planes y propósitos. Una iglesia, Señor, rendida a tus pies. Una iglesia que te ama como tú la amas, Señor Dios. Una iglesia siendo responsable en su amor. Ahora yo bendigo a la congregación y yo declaro que esa palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús y sus santos pies. Y la iglesia del Señor dice: